nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión. Para dar inicio a la sesión, el secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Muy breve, hemos recibido un oficio del señor secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual nos informa que en sesión del 22 de enero se accedió a la solicitud de prórroga de plazo de la vigencia de esta comisión por el lapso de 30 días, a contar del 18 de marzo, es decir, hasta el 24 de abril de 2020. Perfecto. Eso es todo, señor presidente. Teníamos un acuerdo para sesionar en la ciudad de Coronel, y ese acuerdo era que si nos permitían prorrogar, lo haríamos en marzo. Así que vamos a hacerlo para un viernes de marzo, porque también estaba acordado que fuera un viernes, de las primeras 2 semanas de marzo, y vamos a ver la factibilidad también de que eso ocurra. Obviamente en semana legislativa, para que todos estén ya presentes acá. Muy bien, para dar inicio al orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir a don Claudio Reyes y al doctor Ricardo Soto, ambos de la Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social. Se hicieron algunas preguntas que se enviaron también por escrito a los funcionarios que vinieron la semana pasada, y les cedemos la palabra para que puedan exponer respecto de esas respuestas. Sí, bueno, muy buenos días, presidente, por su intermedio. Efectivamente, el motivo de la exposición es dar respuesta a las preguntas que se determinaron en la última sesión. Quiero sí mencionar que el día de ayer, aunque tiene fecha de 16 de enero, se nos envió un oficio que al cual no hemos aún, por lo menos hemos tenido a la vista, fue a muy última hora. Creemos que la exposición que se va a hacer responde la mayoría de las materias que están aquí consideradas. Si le parece, lo que no esté, lo podamos contestar en la respuesta al oficio respectivo. El tema fundamental era justamente analizar la situación que afectaba a trabajadores que pertenecieron, o al menos declaraban pertenecer a la empresa Acheron, que es un total de 250 trabajadores, de los cuales los hallazgos que tenemos respecto de la situación médica de estos trabajadores la va a conocer el doctor Ricardo Soto, médico de la Intendencia de Seguridad y Salud Laboral de la Superintendencia de Seguridad Social. Buenos días, señor presidente, y a todos. Intentaré hacer una exposición breve, acogiendo la solicitud de la sesión anterior, en que quería que quedara espacio como para poder hacer consultas respecto de esta situación. En resumen, lo que podemos ver acá es que tenemos una nómina de 250 personas. Esto ha sido bastante dinámico porque algunas personas no fueron a consultar o no van directamente a consultar a la mutualidad, sino que presentan su caso ante servicios de salud común, o van a Compin, o llegan a consultar a nosotros directamente, y en ese sentido había en algunos momentos información que estaba cruzada entre nosotros y Mutual de Seguridad. Pero lo último que tenemos es una nómina de 250 personas, de las cuales 244 pertenecieron a la empresa Acheron, y 6 personas, que son las que están listadas ahí, pertenecían a otras empresas. Para el trabajo en que se tiene que hacer retiro de asbestos se requiere de una autorización por parte del Ministerio de Salud, específicamente por la Seremía correspondiente. De estas 6 personas, el último trabajador que está señalado ahí, don Juan Flores, era un trabajador que pertenecía o que estaba contratado por la empresa comercial industrial Paicaví, de la cual no tuvimos información respecto de la Seremía si tenía esa autorización. Por lo tanto, no tenemos confirmación de que esa persona haya hecho un trabajo en Bocamina relacionado con exposición a asbesto. Respecto de las otras personas, como ahí se mencionan, hay 3 en donde no existe ningún antecedente de consulta o de que puedan haber presentado en algún momento un problema de salud de cualquier tipo. Respecto del primer trabajador, don Andrés Contreras, los antecedentes que habían no demostraban que hubiese existencia de alguna enfermedad que pudiese relacionarse con el trabajo, y del señor Alfonso Garcés
lo que se detectó en los estudios que se le habían hecho es que él presentaba un enfisema pulmonar que corresponde a una enfermedad de origen común, que no está relacionada con exposición a algún agente de riesgo laboral. De estos 244 trabajadores de empresa Akeron, hicimos el requerimiento mutual de seguridad para que nos informara sobre lo que ellos supieran sobre exámenes preocupacionales. Aquí hay que hacer una salvedad. Los exámenes preocupacionales no están explícitamente referidos como un examen de cobertura del seguro ley. Lo que cubre el seguro de la ley son a las personas que ya tienen una relación contractual con la empresa. Es respecto de esos trabajadores sobre lo que las empresas hacen la cotización. Entonces, si el trabajador o la persona está postulando un trabajo, en ese momento esa persona aún no tiene la cobertura del seguro. El requerimiento de los exámenes preocupacionales son más bien un medio por el cual el empleador podría tener cierto grado de certeza de que no está exponiendo innecesariamente a una persona a un riesgo que podría agravar una condición de base. Pero está planteada la obligación más bien hacia el empleador. En este caso, lo que muchos empleadores hacen es que en la misma mutualidad a la cual se encuentran adheridos, le solicitan a esa mutualidad que haga los exámenes preocupacionales. Pero el empleador podría no hacerlos o podría pedir que lo hiciera otra entidad, una clínica privada, un centro médico, da lo mismo, por cualquier otra vía. Y esos son de costos del empleador dado que no están bajo la cobertura del seguro ley. En este caso, la información que tenemos es que de los 244, 238 personas sí tenían el examen preocupacional y 6 no lo tenían. De las 238 que sí lo tenían, 82 casos tenían algún hallazgo en ese examen preocupacional. Yo me voy a referir en este caso a los 82 hallazgos de personas obviando lo respiratorio, obviando si se les hizo o no se les hizo una radiografía de tórax. Eso lo voy a dejar en un capítulo aparte. Aquí lo que está mencionado en esa tabla son los hallazgos que se encontraron en esos 82 personas, considerando que podrían tener 1, 2 o más hallazgos una sola persona. Por eso, si sumamos eso, no nos da exactamente 82. Lo que observamos en esos exámenes preocupacionales son, en algunos casos, alteraciones en el electrocardiograma que no tenían un significado patológico necesariamente. Un caso en donde se presentaba una alteración espirométrica restrictiva leve y que era uno de los trabajadores que había consultado en algún momento con nosotros. Se trata de don Claudio Soto Jerez, una persona que posteriormente hizo una apelación ante nosotros, pero que no encontramos ninguna otra alteración que pudiese relacionarse con exposición a asbesto. La verdad es que cuando hay una alteración por asbesto, lo que se puede observar en cuanto a la función pulmonar, y que es lo que ve la espirometría, es una alteración de tipo obstructiva. Hay una diferencia técnica ahí, si quieren después lo puedo explicar con más detalle, pero no tiene relación en el fondo esa alteración con algo que pudiese relacionarse con una exposición de tipo ocupacional. Respecto de otras alteraciones que se presentaban, las más comunes eran algún grado de hipoacusia, algún grado de alteración a la agudeza visual, un caso de bronquitis obstructiva aguda, que lo más probable es que haya sido un proceso infeccioso agudo, que si mejora, la persona puede desenvolverse en su trabajo sin mayor problema, y un caso de hiperglicemia, que dentro de los exámenes preocupacionales fue el que recomendó Mutual de Seguridad que temporalmente o transitoriamente no se incorporara a ningún trabajo mientras se resolviera ese tema. No está señalado que la persona haya presentado una diabetes necesariamente, eso fue un hallazgo del examen. Y posteriormente, dado que sí ejerció labores en Bocamina, debo entender que ese tema se tiene que haber resuelto. Ahora, referente a los casos que tenían en el preocupacional radiografía de tórax, no todos presentaban radiografía de tórax. Ahí también hay que hacer una salvedad. Dado que el estudio preocupacional es un examen que le sirve al empleador para saber si puede exponer, asegurarse de que no vaya a exponer innecesariamente un peligro al trabajador o a un riesgo para su salud, es el empleador quien dice
qué es lo que necesita. No es algo que esté basado en el seguro o que diga la autoridad o que incluso diga la mutualidad. Es el empleador el que lo señala. El empleador dice, esta persona se va a exponer a polvos neumoconiógenos, esta persona va a trabajar en altura física, esta persona va a trabajar en tal o cual otra condición de salud. Y eso lo decide el empleador, porque él es quien va a contratar al trabajador y es él quien sabe a qué riesgo o a qué peligro podría exponerlo. Entonces, en esas circunstancias, la radiografía de tórax va a depender de lo que el empleador señale a lo que va a exponer a la persona. Por ese motivo puede ocurrir que algún examen que uno piensa que debiese haber sido solicitado no se solicitó porque es el empleador el que indica cuál va a ser el problema al que se podría haber expuesto el trabajador. Eso es lo que podría explicar que haya 3 personas de todo el listado que tenían preocupacionales pero no tenían radiografía de tórax. De los otros 235 que sí la tenían, la inmensa mayoría, 228 en este caso, no tenían ningún hallazgo, o sea, su radiografía estaba normal. Y 7 de ellos sí tenían hallazgos. Como podemos ver en la nómina ahí, la gran mayoría de estos obedecen a alteraciones que son más bien consecuencias de procesos inflamatorios o infecciosos respiratorios que quedan como una evidencia de que la persona presentó esa enfermedad, pero no indica que la persona tenga un problema de salud en el momento. Haciendo las comparaciones, guardando las salvedades por supuesto, sería como decir que yo tengo una herida en la mano, esa herida cicatrizó, pero no me impide que yo pueda seguir usando mi mano en forma normal. Es como si fuese una cicatriz. Eso es lo que quiere decir que aparezcan estas secuelas pleuropulmonares, apicales, adherencias, indican más bien eso, que hubo un proceso inflamatorio, infeccioso anterior, una neumonía puede ser, por ejemplo, pero que pasó el proceso agudo, se mejoró la persona y es algo que quedó en la imagen. Respecto de la vigilancia epidemiológica, nuevamente referido a los 244 personas que estaban acá, de ellos 66 tenían escáner. Estos casos de escáner no fueron hechos por el programa de vigilancia epidemiológica que tiene Mutual de Seguridad. Como yo había presentado en la exposición anterior, lo que estaba haciendo Mutual de Seguridad era realizar estudios con radiografía de tórax. Lo que, claro, puede ser muy cuestionado porque también había mencionado de que la evidencia está indicando de que es el TAC de tórax, el escáner, el examen que sería mucho más preciso para detectar precozmente alteraciones que puedan tener relación con la exposición a asbesto. Pero dado que lo que está normado obligatoriamente en la circular 3G40 del MinSal es la radiografía de tórax y no se hace mención al escáner, normativamente no tenemos ninguna otra forma de hacer el estudio. Nosotros solicitamos como superintendencia que se haga el TAC de tórax porque en ese caso no estamos hablando del seguimiento de la vigilancia. Lo que queremos hacer es configurar un diagnóstico, ver qué enfermedad hay. Y en ese caso nosotros sí podemos pedir todos los exámenes que sean necesarios. No hay ninguna obligación de tener normado o establecido algún examen. Y si lo hubiera y apareciera un nuevo examen que pueda darnos mejor precisión de cuál es el diagnóstico, ese examen podría incluirse sin necesidad de hacer un cambio legal. En este caso tenemos 66 casos con TAC de tórax y yo cuento el resto para ver si tienen al menos la radiografía de tórax que debiese estar por vigilancia. De los 66 casos que tienen TAC, solo 17 presentaban su escáner con algún tipo de alteración, que me voy a referir después a eso. Y de los 178 restantes, 144 tenían su radiografía sin hallazgos, examen completamente normal. Habían 33 casos que por diversos motivos no habían acudido a hacerse el control, ya sea por cambio de domicilio, porque no acudió a la citación, porque por algún motivo la citación se interrumpió y después no se reprogramó. Eso nosotros se lo presentamos a Mutual de Seguridad porque le pedimos una actualización total de los casos y esos 33 personas nos presentaron los antecedentes de qué fue lo que ocurrió, por qué no tenían el estudio actualizado y tienen ya su citación para en el presente año cumplir con la vigilancia, que en este caso sería con la radiografía. Y en un caso de estos trabajadores,
no está ingresado a programa de vigilancia porque por los antecedentes que se tenían de ese trabajador no habría estado directamente relacionado con el proceso de extracción, que es el motivo por el que todos los otros trabajadores de Aqueron también estuvieron. Aqueron desarrolló, al parecer, más de una función dentro de Bucamina, y no todas las funciones estaban relacionadas con la exposición a asbesto. Y en ese caso en particular, no correspondía su ingreso al programa porque las labores que desempeñó tenían relación con otra función. Respecto de los hallazgos en el TAC de tórax, la gran mayoría de ellos tenían alteraciones de tipo inflamatorio infeccioso, que eran consecuencia, como decía, de algún proceso inflamatorio infeccioso antiguo. Habitualmente pasa a los estudios de imágenes que cuando la persona tiene un proceso infeccioso, una neumonía por ejemplo, y la persona se trata y clínicamente mejora, si uno toma una imagen después de que la persona ya está recuperada, la imagen sigue mostrando la alteración. Podríamos decir en forma muy coloquial que la imagen tarda tiempo en limpiarse. Con la radiografía de tórax puede pasar un mes tranquilamente. Que una persona, si tiene una neumonía, se mejora de la neumonía, se hace una radiografía de tórax recién mejorado, todavía la radiografía va a mostrar la alteración y un mes después podría llegar a aparecer normal. En el TAC de tórax puede pasar mucho más tiempo, meses o incluso mucho más tiempo. Y si se presentan algunas alteraciones que son como secuelas, ya sea de que son cicatrices o adherencias, esas pueden permanecer por mucho más tiempo, incluso quedar en forma definitiva, sin que eso signifique que la persona tiene un problema que le vaya a generar alguna incapacidad. De los otros restantes casos, hay uno que presentaba un cuadro concordante con un EPOC, un enfisema pulmonar, que es una enfermedad principalmente relacionada con el tabaquismo, con el consumo de cigarrillo, y es una enfermedad de tipo común. La vez anterior había señalado que existían 3 casos en donde habíamos encontrado nódulos o pseudonódulos pulmonares. En realidad, los 2 que menciono ahí, el tercero está incorporado en el RB-ILD. De estos 2 casos, tanto de los nódulos como del RB-ILD, yo ya me referí en la exposición anterior, explicando qué es lo que se hacía con ellos, respecto de los nódulos, que fundamentalmente era seguimiento, y respecto del RB-LID, que es un patrón muy particular del escáner que está directamente relacionado con el tabaquismo, no relacionado con otro tipo de exposiciones. Y habían 2 casos en donde se presentaban una serie de alteraciones en el escáner que no tienen ningún significado patológico, por eso están mencionados ahí como un hallazgo. Quería referirme finalmente en forma muy particular al caso de don Omar González Valencia, porque entendemos que el caso de él provoca es muy controversial por el hecho de que es el caso que hemos reconocido como enfermo profesional, y la gran pregunta que ha surgido es ¿cómo es posible que solo una persona esté reconocida como enfermedad profesional y no el resto de los trabajadores? Aquí quiero hacer mención a cuáles son las particularidades de este caso que no se han cumplido los otros trabajadores, y que eso es lo que no ha permitido que puedan ser reconocidos los demás como enfermos profesionales. En el caso de don Omar González, cuando ingresó, el problema clínico que tenía es de una hiperreactividad bronquial. Dígame. ¿Es posible que lo explique sin la lámina? Es porque hay antecedentes, o sea, hay datos que son sensibles en esa lámina. Bueno, sí. Entonces, sacar esa lámina para que no vaya a ser proyectada en la cámara, o las cámaras del canal de televisión. Perfecto, no, el caso lo conozco bastante bien, lo revisé muchas veces. El caso de don Omar partió clínicamente como una hiperreactividad bronquial. ¿Qué quiere decir eso? Los pulmones pueden tener 2 alteraciones funcionales. Una alteración restrictiva, en donde el pulmón se pone rígido y le tiene dificultad en poder expandirse, poder permitir que el aire entre a los pulmones. Y se altera también el intercambio gaseoso, el oxígeno que viene desde el aire, que pueda pasar a la sangre, y el dióxido de carbono que viene de la sangre pueda pasar hacia el aire y por lo tanto ser expulsado. En el caso de las alteraciones obstructivas, lo que ocurre es que los bronquios
que normalmente tienden, por algunos factores, a cerrarse o abrirse, en el caso de una hiperreactividad bronquial, lo que ocurre es que esa respuesta de cerrarse ocurre en forma mucho más allá de lo que ocurre en una persona normal. Si yo, por ejemplo, hago ejercicio, mis bronquios van a tender a cerrarse como una forma de protección. Pero en una persona que tenga una mayor reactividad bronquial, pueden cerrarse con más brusquedad. Si yo estoy pasando por un lugar donde hay polvo o donde hay algún agente químico que sea irritante, los bronquios a mí se me van a cerrar en forma natural, por un mecanismo de protección. Pero en una persona que tenga una hiperreactividad, ese cierre va a ser mucho mayor y por lo tanto va a tener dificultad para poder hacer que el aire ingrese a sus pulmones. Él tenía ese cuadro clínico inicialmente. De acuerdo a la anamnesis y a las particularidades que desarrolló en su trabajo, tuvo algunas exposiciones puntuales a una exposición a un agente que no conocemos, que no tenemos conocimiento de qué es. No era asbesto, porque en rigor un cuadro asmático o asmatiforme no es una enfermedad que el asbesto sea capaz de causar, causa otro tipo de problemas. En este caso, por lo tanto, no lo relacionamos y inicialmente pasó, las primeras veces que apeló, fue rechazado porque este problema no estaría relacionado con asbesto y esa era la relación que tratábamos de buscar. Pero después de haberlo incluso interrogado personalmente por el equipo de profesionales de suceso, citamos a esta persona, nos entrevistamos con él, le pedimos que nos contara el día a día y pudimos entender de que existían otros agentes, que no se trataba de asbesto y que él habría estado expuesto en algunos momentos en situaciones muy intensas y eso podría estar explicando el cuadro. Ahora, si eso lo pudiésemos establecer como un asma bronquial, el problema del asma bronquial es que para poder establecerlo como una enfermedad profesional hay un estudio que se hace habitualmente, que es un gold estándar, que si uno es un agente alergénico, uno puede tener un marcador biológico para poder ver si la persona es más sensible a ese agente alergénico. Pero ese agente no lo conocíamos, entonces no podíamos hacer un estudio de ese tipo. Otra forma de estudiar el caso de un asma ocupacional es haciendo estudios de flujometría, o sea, de la capacidad de expulsar el aire por un periodo de tiempo, tanto en ambiente intralaboral como extralaboral. Y se hace una comparación. Entonces, si la persona tiene una flujometría más baja, significativamente más baja, cuando está en el ambiente laboral que fuera de él, uno puede establecer la relación de que hay un agente laboral, en este caso en el trabajo, que es el que está favoreciendo el cuadro clínico. Pero se trata de una faena que había terminado. Entonces no podíamos hacer nosotros la prueba intralaboral. Por lo tanto, ese examen no nos era posible poder establecer el asma ocupacional por esa vía. Nosotros más bien lo que terminamos haciendo es una calificación sobre la base de la anamnesis principalmente. Nos ha ocurrido en otras instancias en donde la faena está cerrada, en donde la empresa ya no existe y que la persona ha tenido manifestaciones clínicas muy posterior. Ocurren varias enfermedades así, la silicosis es un ejemplo muy claro de ella, en donde la historia que él nos contó, la anamnesis, los antecedentes que teníamos, y dado que nosotros pudimos establecer de que previo al que él ingresara al trabajo no tenía alteraciones espirométricas importantes en el estudio funcional, que sí se observaron en los estudios posteriores, nosotros pudimos por esa vía señalar de que él tenía una capacidad funcional determinada previo al ingreso al trabajo en Bocamina, y después de trabajar en Bocamina hubo un cambio que era significativo. Bajo ese argumento es por el que nosotros terminamos calificando este caso como laboral. Mutual de Seguridad presentó sus descargos respecto de eso. No obstante, a nuestro juicio, los argumentos que expuso Mutual de Seguridad no eran suficientes para refutar esta argumentación lógica que nosotros estábamos desarrollando sobre el caso de Don Omar. Y como ya les estaba señalando, y esto para terminar, esta enfermedad, la que tiene don Omar González, no es una enfermedad que esté relacionada con exposición a asbesto, sino que con otros agentes que desconocemos. Y no nos hemos encontrado con
otro ex trabajador, en este caso, que presentara un cuadro similar y que pudiéramos categorizarlo con el mismo diagnóstico, que en este caso nosotros hablamos de un asma bronquial inducida por irritantes. RATS es la sigla de inglés y que se puede ver eso en muchos estudios internacionales. Entonces, ese es el tema en particular con don Omar González, que presenta una enfermedad que nosotros definimos sobre la base de una argumentación lógica más que sobre pruebas claramente establecidas, porque no las podíamos obtener, y no se nos ha presentado un caso que cumpla con un patrón similar para poder establecer la similitud y poder señalar que si este es un caso centinela y hay otro que se presenta con una condición similar, también pudiese ser reconocido como laboral. Eso es lo que puedo señalar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Quiero ofrecer la palabra al diputado Jarpa, que la ha solicitado. Gracias. Bueno, muy agradecido por excelente la exposición que me ha hecho el doctor. Sí, de lo que usted expuso, y quiero hablar en general. Bueno, usted dice, estamos viendo todo el tema laboral, los estudios preocupacionales. Por lo que usted me señala, lo decía el empleador. Él lo pide, él lo solicita. Pero hay un protocolo con respecto a las actividades que pide quién va a ser el empleador. Esa es la primera pregunta. Y lo otro, ¿quién paga estos costos? Porque yo creo que aquí siempre está la parte económica, porque yo creo que para mí, y hablando aquí como médico, lo fundamental en la parte laboral es justamente cuándo deben realizarse los exámenes preocupacionales y cuál sería el protocolo y cuál sería el financiamiento. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Le ofrecemos la palabra para responder. Bueno, como señalaba al principio, los exámenes preocupacionales no están dentro de la cobertura del seguro, pero el Ministerio de Salud, en los protocolos de vigilancia epidemiológica que ha ido desarrollando, sí los está incorporando. Respecto del tema de asbesto, no existe un protocolo desarrollado por el Ministerio de Salud, por lo tanto no hay una batería de exámenes establecida. Son de cargo del empleador, es decir, el empleador, independiente de las cotizaciones que haga por el seguro de la ley, él debe pagar estos exámenes. Ahora, nosotros sí hemos recientemente regulado en el compendio los elementos básicos que tienen que tener los exámenes preocupacionales, pero en la especificidad, en decir para tal o cual posible exposición del trabajador, eso no está definido para asbesto. Diputada Mix. Gracias, presidente. Es que me saltó recién, disculpa. En relación justo a lo que estaba exponiendo, aprovecho de darle la bienvenida a ambos. Según el criterio de usted, en esa misma explicación, ¿se hace necesario crear un protocolo especial para el asbesto? ¿Sería prudente, por ejemplo, que esta comisión pudiese pedir al Ministerio de Salud la creación de ese protocolo particular, pensando en la cantidad de casos o el impacto que tiene en algunas comunidades, por ejemplo? Eso. La verdad es que el asbesto, como varios riesgos de salud que aún no tienen un protocolo, debiese existir. Es importante, sobre todo para dilucidar este tema, sobre cuál es el examen básico necesario. Tenemos en este momento, vuelvo a señalar, la circular 3G40, en donde nos establece como examen para establecer el diagnóstico la radiografía de tórax, y que hoy en día, bueno, esto puede haber sido válido para los años 80, que es la historia de esa circular, pero estamos hablando ya de más del 2010, ya estamos 2020, entonces estamos hablando de varias décadas que han pasado desde entonces. Por lo tanto, sí sería necesario poder precisar eso, poder establecerlo como norma,
Pero insisto, no solamente por asbesto, hay bastantes riesgos para la salud que aún no tienen un protocolo de vigilancia y que deberían tenerlo. En las conclusiones del... Bueno, también es una oportunidad esta comisión para que ustedes, que siempre los funcionarios públicos dicen, esta ley está mal hecha, pudieran también hacer, lo digo muy en serio, poder hacer propuestas a esta comisión de manera de que pudiéramos desde aquí también corregir lo que a esta institución le corresponde. Yo tengo una pregunta en relación al caso de don Omar González. Me quedó muy clara la explicación, pero me surge otra duda. Si el resto de los trabajadores que han estado haciendo solicitud al suceso reiterativamente han tenido la posibilidad de también exponer ante este cuerpo de médicos, ¿verdad?, de expertos, o solamente ha sido don Omar. Y la primera vez que ustedes vinieron, yo les planteaba, bueno, si habían abordado esto, que ahora evidentemente lo hicieron a través de la estadística, pero se habían abordado esto como un grupo, y no que cada uno de ellos tuviera que demostrar que su enfermedad es laboral y no común. Esas dos preguntas. Bueno, la verdad es que hemos recibido en más de una ocasión a la organización Tuca. Por lo tanto, hemos conversado muchas veces con don Omar González y también con otros trabajadores que están en esa misma organización. Yo recuerdo al menos 2 o 3 tal vez con quienes personalmente he conversado. No he conversado con todos, pero sí hemos tenido... Ellos han tenido, de hecho por ley del lobby, han tenido posibilidad de tener audiencias o con el superintendente o con la intendenta, y nosotros, bueno, yo como profesional médico, sí me he interiorizado de varios casos en particular. El problema que... Una interrupción, me refiero a que yo entendí que con don Omar se juntaron, hicieron una sesión, distintos profesionales, ¿verdad?, expertos, y lo que les permite cotejar distintas opiniones, ¿no?, y poder tener unas sesiones que es especial. La pregunta es si esa, no reuniones con ustedes, no audiencias, sino que esa sesión que yo entendí que se hizo con él, si estoy equivocado usted me corrige, en donde había, no sé, 3, 4, 5 expertos con un trabajador. ¿Eso ocurrió con otros trabajadores? Yo he tenido reuniones con otros trabajadores y entiendo que otros de mis colegas también, pero como reunión clínica, la verdad es que uno de nosotros ha tomado el caso y lo hemos revisado como equipo, eso sí, pero no todos una reunión con un solo trabajador. Pero eso sí ocurre con don Omar. Eso ocurre con don Omar, y si no me equivoco con don Víctor Oñate también. Podría estar equivocado, pero me parece que también. Okay. Y lo segundo, si ustedes han abordado esto como en términos clínicos, ese mismo equipo de expertos ha abordado el problema en conjunto, ese conjunto de trabajadores y poder ver alguna relación de este grupo humano en comparación a otro grupo humano o al común de las personas que no estuvo dentro de la planta en ese momento del retiro de asbesto. La verdad es que este caso tiene bastantes particularidades, por un par de razones. Primero, porque de las exposiciones que existen, o que por lo menos están definidas respecto de asbesto, esta por tiempo es de las más bajas. Entonces, para encontrarse con problemas relacionados con asbesto en este tipo de trabajadores, si por tiempo es muy bajo, para poder explicarse un daño a la salud tiene que ser una exposición muy intensa. Y parece ser que esa es la situación que se produjo en esta particularidad. Porque a diferencia del caso, tal vez por todos conocidos, de Pizarreño, ahí se combinaban las dos cosas. O sea que había una exposición intensa y además muy prolongada en el tiempo. En este caso estamos en las antípodas en cuanto a tiempo de la exposición de Pizarreño. De Pizarreño es una exposición muy prolongada y esta es una exposición muy acotada. Pero sí puede producir daño a la salud si es una exposición muy intensa, y esa era la situación de estos trabajadores. Entonces, que si se hubiese presentado mucha demanda de los trabajadores por este tipo de problemas, claro que llama la atención, porque algo que en un momento uno podría pensar que es irrelevante dado que es poco el tiempo de exposición, si se está produciendo un problema, que hay algo que no estamos viendo. Y es más,
la situación de don Omar González también nos da una nueva vuelta al asunto, porque a él le estamos reconociendo una enfermedad no por su relación con asbestos, sino que por otros agentes. Y el problema que tenemos es que esos agentes no los pudimos identificar, no los hemos podido identificar, pero sí hay un problema que haya ocurrido. Entonces, ante esa duda, pudiese ser que se presentaran problemas distintos a la salud por estos otros agentes. O sea, si hay metales pesados, la verdad es que los metales pesados producen otros problemas de salud. Problemas de salud que no sabemos cómo los vamos a seguir, cómo los vamos a estudiar, cómo vamos a ponderarlos en el momento si es que llega a manifestarse una enfermedad, porque no tenemos claridad respecto de la gente. Entonces, sí es un problema que le hemos tomado relevancia en ese sentido. Hemos hecho, por lo menos las gestiones de hacer las consultas con el Ministerio de Salud respecto de cuáles fueron las autorizaciones, de cuáles han sido las fiscalizaciones que realizó respecto de las actividades que se hacían en Bocamina. No tuvimos una respuesta muy concreta al respecto. La verdad es que a nosotros nos deja un poco complicados, porque al no tener claridad sobre la gente nos resulta muy difícil ver cuáles son las acciones que podemos tomar al futuro por los daños que podríamos eventualmente esperar. Muy bien. Ofrezco la palabra. Superintendente. Presidente, dado que usted hizo el comentario, que era la oportunidad también para hacer algún comentario sobre esta ley. En efecto, desde el punto de vista de la superintendencia, nosotros creemos que esta es una ley que ha funcionado 50 años, pero que a la altura de las circunstancias tiene muchas falencias. Sigue siendo una ley con una filosofía reparatoria del siniestro, una pensión, en caso de incapacidad laboral, y menciona, pero en forma muy leve, dos conceptos que a mi juicio una ley moderna debiera tener. Uno es la prevención, y la ley debiera inclinarse hacia la prevención, y no solamente por un tema de lógica, sino incluso hasta por un tema económico. Es mucho más barato prevenir que curar. Y segundo, veníamos conversando con el doctor en este tema, la ley menciona también muy someramente el rol de la rehabilitación. Hoy día la rehabilitación de las personas ha adquirido una dimensión científica muy fuerte, y hoy día la rehabilitación que se sigue entregando es simplemente más bien básica, reponer una extremidad para que alguien tenga la posibilidad de tomar, pero no para una reinserción laboral, que es realmente el propósito. Con todo, hay un artículo que ustedes los conocen, que provoca siempre la gran conflictividad, que es el artículo 7, que determina que tiene que haber una causa directa cuando se generan estas enfermedades profesionales. Nosotros hemos procurado de objetivizar este tema mediante protocolos de calificación de estas enfermedades profesionales. No obstante, los resultados hasta el momento no son los que esperábamos, digamos. O sea, sigue habiendo un alto nivel de rechazo de enfermedades profesionales que finalmente terminan siendo calificadas como común. Y por lo tanto, ahí hay un tema que eventualmente nosotros tenemos propuestas de solución. Una alternativa es separar el ente calificador de la enfermedad del ente administrador del seguro para evitar conflictos de intereses. Eso es una alternativa si uno piensa que ahí está el problema. Y por cierto, está la alternativa, que es modificar el artículo y eliminar la condición de causal directa, sino que pueden haber causales también indirectas, pero solamente mi advertencia que ese cambio tiene un efecto económico sobre el costo del seguro. Esta ley, como muchas otras leyes, nunca ha sido acompañada de un estudio actuarial. Por lo tanto, la tasa o la prima que hoy día rige no ha sido modificada en 50 años, y una modificación de ese tipo requiere evaluar primero si esto tiene un impacto en la prima y si es que hay que subirla con todas sus consecuencias para poder analizarlo. Este artículo, la Cámara ha adoptado algunas medidas de modificación que entiendo que van a pasar al Senado. La diputada Sepúlveda fue su impulsora y otros diputados.
específicamente en este artículo 7. Sin embargo, la redacción que quedó, si bien cambia, en esencia sigue siendo la misma, así tiene que haber esta causal directa. ¿Ah? Yo sé que esto es iniciativa del Ejecutivo, pero al menos nosotros como institución de carácter más técnico, es nuestra preocupación de que esto está como un poquito postergado en la discusión, creo que los temas y ponerlo al día esta ley para que abarque hoy día lo que son los riesgos de la salud laboral sean incorporados. Podemos hablar largamente sobre el tema de salud mental, que es hoy día la principal patología, y nuevamente aquí la ley a veces se nos hace insuficiente en estos aspectos. Eso, Muy bien. presidente. ¿Es posible que esas reflexiones que ustedes hacen desde el lugar donde están puedan ser en algún momento, antes de que termine esta sesión de esta comisión, un oficio de sugerencia y que podamos anexar? Diputado Jarpa. Gracias, presidente. No, exactamente. Sí, mi intervención que tuve previamente era precisamente en ese sentido. O sea, que es fundamental la parte preventiva y por eso requerir el protocolo y quién financia eso. Yo creo que eso es fundamental y no podemos estar más de acuerdo que tenga que ser preventivo. Y lo otro, que aquí hay una cosa que tenemos que señalar, o sea, son reglamentos o leyes que llevan más de 40 años, 50 años, es como el Código Sanitario, entonces tenemos que adecuar a los cambios tecnológicos que hoy día existen, y por eso creo que lo que usted ha señalado, presidente, lo mismo que iba a solicitar yo, de que ojalá nos hicieran llegar sus opiniones, todo lo demás, para poderlas expresar en lo que son las conclusiones de esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Quisiera solicitar dos oficios. Uno a la Superintendencia de Seguridad Social para poder contar con la totalidad de los antecedentes que posea sobre la situación de los trabajadores que prestaron servicio en el proceso de retiro de asbesto en la Central Bocamina u otras labores en que haya existido manejo de asbesto en la comuna de Coronel y que hayan presentado una solicitud en orden a que su enfermedad sea considerada de origen laboral. Si esto tiene muchos tomos, esa también es la idea, porque creo que este caso muy probablemente sea un caso de estudio también a futuro, al presente y al futuro, y va a quedar como otros casos en otros países también que han sido finalmente una vergüenza para los estados, para los estados en general, nos incluimos todos. Y otro oficio para el Ministerio Público, de manera de poder contar con el informe ambiental número 67-120-202 de fecha 1 de marzo de 2014, esto yo lo envié a la Secretaría, así que no es necesario que lo noten, emitido por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, efectuado a raíz de un requerimiento en la causa RUC 1200530126-0 de la Fiscalía Local de Talcahuano a cargo de la fiscal Ana María Aldana. Esos dos oficios. ¿Hay acuerdo para solicitarlos? Muy bien. Finalmente tiene la palabra la diputada Mix. Este par de minutos que nos quedan. No, está bien. Bueno, en la misma línea que planteó el presidente y después el diputado Jarpa en relación a poder tener los antecedentes de esas consideraciones o sugerencias. Está claro que aquí se requiere un debate más profundo, estructural respecto a la salud. Lo que ha primado acá son intereses de otra índole, porque si es tan evidente que tenemos una ley que tiene más de 5 décadas, que no tiene precisamente como objetivo primordial asegurar la salud de los trabajadores y trabajadoras, y que finalmente queda a la merced de quien presta los servicios, nunca vamos a poder avanzar en profundidad en este tema, ¿no? Y vamos a seguir teniendo estas dinámicas de defender a los trabajadores en instancia que sigue primando otro interés, inclusive aquí en este mismo Parlamento, que no ha sido capaz de poner por delante los intereses de la mayoría. Así que parece que el objetivo tiene que ser gobierno para que desde el Ejecutivo podamos poder mandar una iniciativa en esa línea. Yo quiero agradecer de verdad
al superintendente no solo esta disposición, sino que la que siempre ha tenido para poder responder y ser muy transparente y muy claro, igual a quien le acompaña, porque aquí hay temas de fondo, tienen que ver con el modelo, y por más que tratemos de apretarlos contra la pared, siempre nos vamos a encontrar con las mismas dificultades. Así que eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Nos quedan un par de minutos, se lo ofrecemos al superintendente, al doctor, si quisieran agregar algo más. ¿No? ¿No quieren agregar nada más? Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.